Bien, volví, acá estoy de nuevo en nuestro quinto y espero si puedo respetar el orden, el esquema de clases que me armé, el último, ¿sí? Si no, bueno, serán 6. Originalmente habían sido muchos más porque me había enredado, bueno, en este rearmado de los videos, creo que con los 5 va a alcanzar. Eh, de vuelta, mil disculpas por lo precario de todo esto, mil disculpas si hay cosas que no se entienden, si hay ideas que se me cortan, momentos en los que me tildo. En esta tanda de videos me pasó mucho menos, igual los primeros que había filmado me quedaba como pensando, calibrando el ejemplo de lo que quería explicar o cómo bajar el concepto, porque yo lo tengo, lo sé en mi cabeza, pero es mucho más complicado, ya les dije, saber algo que saber explicarlo. Así que bueno, les pido perdón y disculpas si esto es medio flojo, pero es por ahora la herramienta con la que cuento para seguir, digamos, trabajando con la explicación de los distintos temas que vamos viendo y tratar de facilitarles a ustedes el puente, ¿no?, entre el conocimiento y, bueno, y eso. O sea, facilitar el puente entre ustedes y el conocimiento. También sé que, y esto debe tener que ver con una cuestión de cansancio mental, de la misma manera que cuando uno está dando muchas clases durante el día, llega a las últimas clases por ahí más cansada. También me parece que capaz los últimos videos siempre son, no los que menos se entienden, sino por ahí en los que más se me nota el cansancio en la cara, en el sentido de la desesperación de ojalá se esté entendiendo lo que estoy explicando, porque es como que parece una pavada filmarse, pero requiere, por un lado, bueno, por lo menos desde mi experiencia, el animarme a ponerme adelante de la cámara y pensar que después esto lo va a ver otra persona, aunque lo vea solamente una de ustedes, ya para mí es un montón, porque aparte lo estoy subiendo a YouTube, o sea, es como capaz no lo ve ni el mono, pero romper la barrera de la vergüenza es un montón. Y además sabiendo que encima no cuento con los conocimientos técnicos ni las herramientas en cuanto a software de edición de video como para que esto quede un poco más decente. Me da mucha ternura mi gata de fondo ahí de vuelta, siempre haciéndome compañía. Tengo 3, pero esta es como la que más encima mío está. Y sí, hice un parate mientras filmaba los videos y tuve un pequeño accidente, me rebané un dedo picando cebolla. Esa también es otra cosa que estoy tratando de hacer cuando subo videos, cuando armo videos para subir de clases, ir como en el medio haciendo algunos cortes, porque si no me doy cuenta que cuando quiero hacer todo de una, termino enredándome y, bueno, y quedan peor. Esto no es lo mismo que dar clases, en el aula tendría el feedback con ustedes y claramente cada una de las cosas que explico llevaría mucho más tiempo que la media hora de cada videíto. Bueno, hechas de vuelta todas estas aclaraciones, estos paréntesis, pasado el momento de descontractura que uso para, no sé, los primeros minutos del video que necesito como bajar y hacer como si estuviese en clase contándoles un poco de la vida, retomo el tema en el que nos habíamos quedado. Bien, en el video anterior, en el cuarto video, o sea, el video que le sigue a este, había estado explicándoles acerca de la cuestión de la legitimidad, las distintas formas o tipologías de legitimidad que reconoce el esquema de Weber, ¿sí? El esquema weberiano, que les repito, no es la única, no son las únicas tipologías, no es la única clasificación de las formas de legitimidad que existen, simplemente trabajamos esta porque es la que está en el texto y aparte es la que más se estudia tradicionalmente. Y yo hice mucho hincapié y lo vuelvo a hacer respecto de dos cuestiones en relación al concepto de legitimidad. Bueno, recordemos, concepto de legitimidad, aquello que es justo, aquello que consideramos o que un grupo social determinado considera que es justo y que es correcto, ¿sí? O sea, no siempre legítimo es sinónimo de legal, ¿sí? Puede haber cosas que estén sancionadas por la ley que a nosotros nos parezcan injustas, por ende ilegítimas, o que a un grupo en particular de la sociedad se lo parezcan de esa manera. Puede haber cosas que consideramos o que un grupo social considera que son legítimas y que igual sean ilegales, ¿sí? Algunas de estas cuestiones habían salido en la videollamada, en la clase de videollamada que tuvimos hace unos días. Y además, otra de las cuestiones que había querido dejarles en claro es que, por suerte, no siempre, o sea, lo que consideramos legítimo no se mantiene exactamente igual en el tiempo, ¿sí? Hay un montón de cosas que considerábamos que eran legítimas, es decir, que eran justas, correctas,
un montón de situaciones y de relaciones de poder que teníamos el acuerdo o el consenso de que era correcto, que era justo que funcionaran de esa manera y que hoy ya no las vemos de la misma forma. Y les mencioné como ejemplo extremo el caso de lo que pasó en la sociedad alemana con el régimen nazi, ¿sí? O sea, había un consenso, un acuerdo de que ese ejercicio de poder, esa relación de poder que se establecía entre las autoridades de mando en el nazismo y la sociedad alemana y aquellos que eran considerados arios puros y los que no, bueno, un sector de la sociedad alemana consideró que eso era legítimo, que eso era justo, que estaba bien, que era correcto. En la actualidad hay una gran parte de la humanidad que sigue considerando que el patriarcado en tanto relación de poder en la cual los hombres ejercen un dominio o un mando o una autoridad sobre las mujeres, hay un sector, repito, de la sociedad que considera que eso es correcto, ¿sí? Primero, hay un sector de la sociedad que niega la existencia del patriarcado, a pesar de la corroboración académica de los hechos, y más allá de eso hay un sector que está de acuerdo con la existencia de relaciones de poder, ¿sí? Por ahí no la conceptualiza como patriarcado, no dice el patriarcado está bien, sino que simplemente dice que es correcto que las mujeres se sometan a la autoridad de los hombres, ¿sí? Por suerte hay todo un colectivo de hombres, o sea, de mujeres y de hombres que consideramos que eso está mal y esto está marchando desde hace un par de siglos en toda la humanidad y cuestionamos la legitimidad de ese discurso, ¿sí? A lo que voy con estos ejemplos es al hecho de que muchas cosas que consideramos legítimas durante un montón de tiempo dejamos de considerarlas tales y por ende las relaciones de poder que se sostenían en base a esos acuerdos de legitimidad dejaron de funcionar. En la Edad Media se consideraba que era legítimo que un rey, que en teoría era elegido por Dios, dominara sobre todo el resto de la población y sometiera a su voluntad a todo el resto de la población. Esos discursos fueron, o sea, esa relación de poder cambió, se transformó porque hubo cada vez más gente dentro de las sociedades de las monarquías absolutas que empezaron a cuestionar eso, que no estuvieron de acuerdo con acatar voluntariamente esa obediencia y dejaron de ver como legítimo el poder del rey. Cuando fueron mayoría quienes consideraron que eso era ilegítimo, es decir, quienes no estuvieron de acuerdo con esa relación de dominio de poder, se produjo... o sea, la resistencia a ese poder terminó produciendo una transformación en la sociedad y la construcción de nuevos acuerdos, por ende la construcción de nuevas legitimidades. Es importante entender que además de ser un fenómeno social el poder y todas las cuestiones que estamos viendo en relación al poder, también es un fenómeno histórico. Histórico en el sentido de que se transforma a lo largo del tiempo. No son las mismas relaciones de poder en las que vivimos inmersos hoy en día que las de hace, no sé, 5.000 años atrás, cuando en Egipto reinaban los faraones, ¿sí? Digamos, las formas de las relaciones de poder, existían relaciones de poder, pero las formas de las relaciones de poder, los instrumentos aplicados y la construcción de legitimidad era distinta, ¿sí? Bien, dicho todo esto, en la actualidad y desde hace por lo menos 2 siglos, ¿sí? Si no un poco más, uno de los fundamentos que encontramos dentro de la construcción de la legitimidad o una de las herramientas que se desarrollan como elementos para construir legitimidad tienen que ver con las ideologías, ¿sí? No me voy a meter en el texto, tienen qué representa ideología para Marx, o qué representaba, porque Marx está muerto, ¿no? ¿Qué representaba, o sea, qué quería decir el concepto de ideología para Marx en relación a la idea de falsa conciencia? Está también cómo redefinió Lenin, que era un marxista, la noción de ideología como un arma doctrinaria en la lucha de clases, y están las revisiones que hizo a partir de la lectura marxista del concepto de ideología la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Están mencionadas en el texto, pero como es un tema que en sí mismo requeriría un montón de tiempo para analizarlo y
requeriría incluso hasta que yo me pusiese a reestudiar algunas cuestiones y que es demasiado complejo por ahí para meternos en este momento. Si bien está en el texto y si alguno, alguna o alguna tiene dudas al respecto me puede consultar, no hay una actividad específicamente que profundice sobre eso, sino que simplemente lo tienen que mencionar y yo no me voy a meter ahora en los videos con eso porque, repito, requeriría como toda una unidad aparte pensar la ideología desde los distintos puntos de vista de distintos pensadores y filósofos, filósofas, filósofes. Bien. Más allá entonces de cómo aparece conceptualizada en el texto la ideología desde la teoría marxista, desde Lenin o desde la Escuela de Frankfurt, nosotros lo que necesitamos ahora es definir qué entendemos por ideología, ¿sí? La palabra ideología es un término que nace en Francia, no sabría cómo se pronunciaría en francés, perdón por eso, de la mano de un filósofo francés, ¿sí? Hacia fines del siglo XVIII, que lo que está buscando es ponerle nombre a el estudio o la ciencia de los fenómenos mentales, de los pensamientos, ¿sí? Pero no en términos de la psicología, no en términos de lo que después de como rama de la medicina es la psiquiatría, sino de las ideas. O sea, este filósofo francés está intentando ponerle un nombre al estudio de las distintas ideas, sobre todo en el paso del tiempo. Y plantea que dentro entonces de la filosofía, la ideología es la rama que se va a dedicar a estudiar las ideas. Con el paso del tiempo, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX y en la actualidad, reconocemos en realidad el concepto de ideología como el conjunto de ideas que comparte un determinado grupo de la sociedad sobre la realidad en tanto sistema social y que además tiene un juicio de valor sobre esa realidad o el funcionamiento de la sociedad. Repito esto, más allá del origen histórico que tiene el concepto de ideología como rama de la filosofía destinada a estudiar o analizar las ideas o el pensamiento, hoy por hoy definimos ideología o definimos como ideología al conjunto de ideas, ¿sí?, relacionadas entre sí, no ideas sueltas, ¿no? O sea, a un conjunto orgánico de ideas, a un conjunto de ideas que se relacionan entre sí, que comparte un grupo determinado de personas y que representan esas ideas una determinada visión del mundo y de cómo funciona la sociedad, ¿sí? Una ideología es, entonces, repito, un conjunto de ideas orgánicas relacionadas entre sí que comparte un determinado grupo de personas y a partir de las cuales establecen una visión, una interpretación, un análisis de una forma de ver el mundo y la sociedad y las relaciones que existen dentro de esa sociedad. Las ideologías las podemos, además repito, perdón, me ahogué. Perdón, se me secó la garganta y estaba casi por empezar a toser. Esto que les decía, las ideologías, además de representar una forma de ver el mundo, tienen una carga de juicio de valor. Es decir, al mundo se lo critica o se lo acepta, se lo busca transformar o conservar como es o incluso hacerlo retroceder. En ese sentido, entonces, estos conjuntos de ideas orgánicas que comparten determinados grupos de la sociedad sobre la realidad y las relaciones sociales en las que vivimos inmersos tienen tres tendencias, ¿sí? Pueden ser ideologías conservadoras, es decir, que pretenden sostener el orden social, las relaciones sociales y con eso las relaciones de poder tal y como funcionan, tal y como existen, no modificarlas, por eso hablamos de ideologías conservadoras. Puede haber ideologías que quieran ir incluso más atrás en el tiempo y son ideologías reaccionarias, ideologías que pretenden que ciertos avances sociales que se consiguieron o ciertas transformaciones que se dieron en las relaciones de poder se retrotraigan a como eran antes y entonces, repito, hablamos de ideologías reaccionarias que frente al cambio, frente a aquello que se transformó, quieren volver hacia atrás porque no están de acuerdo con el cambio. Y en el sentido completamente opuesto y contrario están las ideologías, es decir, los conjuntos de ideas en cuya forma de ver el mundo hay una carga muy crítica de las relaciones sociales y las relaciones de poder existentes y por ende pretenden transformar esas relaciones sociales y esas relaciones de poder y entonces hablamos de ideologías revolucionarias. Aquellas ideologías que
pretenden modificar progresivamente, es decir, para mejor, las relaciones sociales y con ello entonces las relaciones de poder que existen dentro de ese conjunto de relaciones sociales. ¿Por qué relacionamos la palabra, o sea, usé palabras de la familia de relación 20 veces en 10 segundos? ¿Por qué relacionamos la legitimidad con la cuestión de las ideologías? Porque muchas veces, ¿sí?, los acuerdos mediante los cuales establecemos los consensos necesarios para aceptar como justa una relación de poder dependen de nuestra forma de ver el mundo, es decir, de nuestra ideología, ¿sí? Una persona o un grupo de personas no tiene solamente una ideología, ¿sí? Según qué aspecto de la realidad o qué aspecto de la sociedad estemos mirando o qué parte del funcionamiento de las relaciones de poder estemos mirando, vamos a ver eso desde el punto de vista de distintas ideologías. Lo que es muy extraño de encontrar es que una persona tenga ideología, una misma persona tenga ideologías que se contradigan demasiado entre sí. Supongamos que decimos que supongamos que hablamos de una ideología reaccionaria, el racismo, ¿sí? La idea de que existen razas superiores y razas inferiores. Es muy difícil que una persona racista sea, por ejemplo, feminista. Porque el feminismo como movimiento, como ideología, como forma de ver el mundo, en pos de una voluntad de transformar ese mundo, parte de la base de que lo que buscamos es la igualdad de derechos. No es muy difícil plantear la igualdad de derechos en términos sociales si decimos que hay dentro de la sociedad personas que son inferiores por su raza. Porque entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, con las mujeres negras? No, igualdad de derechos para las mujeres negras no, porque son negras. Es un poco difícil, un poco contradictorio, un poco como que no reviste demasiado sentido que una persona que es de ideología racista sea además feminista o al revés. O sea, que una persona que sea feminista sea racista, porque son dos ideologías que van en dos sentidos completamente distintos. El feminismo es una ideología revolucionaria porque plantea la transformación de las relaciones sociales y las relaciones de poder tal y como están dadas en la sociedad, ¿sí? Entonces es revolucionaria, más allá de que estemos de acuerdo con el feminismo o no, ¿eh? O sea, yo por supuesto me declaro, me percibo, digamos, me reconozco feminista, pero esto, o sea, no quiero, no quiero hacer con esto un juicio de valor de que, o sea, de que el feminismo, no quiero convencerles de que se hagan feministas. O capaz sí, pero no. Chiste, perdón. Momento que hubiese sido mucho más gracioso en el aula, pero no estamos en el aula. Les decía entonces, más allá de que nos parezca piola o no el feminismo, plantea una transformación de las relaciones de poder tal y como existen hoy en día. Por ende, si está planteando una transformación, un cambio, algo nuevo, es revolucionaria, ¿sí? Es una ideología, un sistema de ideas revolucionario. Es muy difícil encontrar a una persona que tenga una idea revolucionaria respecto de determinada cuestión de las relaciones de poder que se dan dentro del marco de una determinada sociedad y que a su vez después tenga otra ideología que vaya en el sentido completamente contrario y sea reaccionaria, ¿sí? Es muy difícil, repito, ser feminista y ser racista al mismo tiempo, porque el feminismo, independientemente que estemos de acuerdo con lo que propone o no, plantea una transformación hacia adelante, algo nuevo, y el racismo plantea volver 200 años atrás, ¿sí? Al momento en el que creíamos que efectivamente determinadas características fenotípicas señalaban la superioridad o inferioridad de una persona, solo en función del color de su piel, de sus caracteres biológicos, ¿sí? Entonces, con esto lo que estaba pretendiendo explicarles es que una persona no tiene solo una ideología, pero normalmente las ideologías de las personas y de los grupos sociales suelen ser suelen estar cercanas entre sí. Bien, o sea, por ejemplo, es muy probable que una persona racista sea también
ultra mega defensora de la desigualdad social. ¿Sí? O sea, como que dentro de su ideología no esté mal que exista desigualdad social. No estoy queriendo hacer juicios de valor de esto, ¿sí? Estoy simplemente tratando de que entiendan cómo se emparejan entre sí ciertas visiones del mundo, es decir, ciertas ideologías. ¿Por qué es importante comprender el concepto de ideología, a qué nos referimos y cómo funciona en la sociedad la cuestión de la ideología? Porque, repito, muchas veces la legitimidad a partir de la cual vemos como justo un gobierno, una relación de poder, el ejercicio de un mando o de una autoridad sobre una determinada situación o grupo social, tiene que ver con la ideología a partir de la cual estamos mirando el mundo. ¿Sí? Es muy difícil que una persona que cree en la libertad esté en contra de la democracia. Porque en la democracia justamente uno de los valores que se defienden es los valores, por ejemplo, de la libertad de expresión. Entonces si vos tenés una ideología una ideología liberal en términos de lo político, ¿sí? Vas a bancar también ideológicamente a la democracia como sistema de organización de las relaciones de poder político, ¿sí? Y entonces vas a considerar que la democracia es legítima, ¿sí? Las ideologías están muchas veces detrás de esta cuestión de cómo se construye o se deconstruye lo que consideramos legítimo o no, ¿sí? Es un poco complejo porque los conceptos están como muy arriba, muy en lo abstracto, pero la idea es que ustedes puedan tomar estos conceptos para observar las situaciones de la cotidianeidad en la que vivimos, ¿sí? ¿Por qué durante tanto tiempo se consideró que era correcto que las mujeres estuviésemos sometidas al dominio o a la autoridad de los hombres? Porque la ideología dominante en tanto sistema de relaciones de poder es la ideología patriarcal, ¿sí? El patriarcado no es solamente una ideología, el racismo no es solamente una ideología, son nombres que además les damos a el conjunto de ideas que sirven para justificar estas relaciones de dominación, ¿sí? Entonces, es importante entender cuáles son las ideologías que hay detrás del poder para entender en base a qué forma de ver el mundo ese poder pretende legitimarse y contar con el consenso o el acuerdo de aquellos que aceptan o aceptamos como legítima esa forma de poder, ¿sí? No es lo mismo considerar como legítimo el racismo que considerar como legítima la igualdad económica, ¿sí? No estoy a favor de ninguna de las dos cosas. O sea, sí quisiera que hubiese igualdad económica, pero el comunismo no sería la mejor de las alternativas tampoco en cuanto a ideología, por lo que se demostró después en la realidad. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, yo digo se entiende a lo que me refiero como si alguien me pudiera contestar. Háganle por lo menos un saludito al video. No me voy a enterar, pero no como, sí, Maca, te reentendimos. Avisen. Si vieron el video y lo entendieron, porfa, díganmelo porque va a ser como un remimo a mi alma de docente. Repito esto, y es importante que hagan el ejercicio de intentar pensar cómo estos conceptos funcionan en las relaciones de poder que nos atraviesan, ¿sí? Sobre todo en términos de lo económico, de lo cultural, de lo político. ¿Por qué consideramos legítimo que haya personas? Los dejo con esta pregunta. ¿Por qué gran parte de la sociedad considera como legítimo que haya personas que tienen un montón y personas que no tienen absolutamente nada? ¿Por qué aceptamos o consideramos legítima una relación de poder económica, por ejemplo, en la cual un jugador de fútbol gana más pero gana infinitamente más que un médico, que una médica? ¿Por qué? Para que vean que no tengo nada que no es específicamente contra los jugadores de fútbol. ¿Por qué creemos que una famosa, está bien que una famosa gane más que una enfermera o que una maestra? O les invierto.
¿Por qué está bien que una maestra gane menos que una famosa? ¿No? Porque por ahí el problema no es cuánto gana la famosa o cuánto gana el jugador de fútbol, sino lo poco que ganan los médicos, las médicas, las maestras, un albañil. ¿Por qué gana más un jugador de fútbol que una persona que tiene el conocimiento suficiente para levantarte una casa? ¿Cómo puede ser que esa persona gane menos? Los dejo pensando en eso. Hay una aceptación social de que las relaciones de poder económicas generen desigualdad. Está legitimado eso. Aceptamos que eso está bien. No, por lo menos obedecemos a la lógica de eso. Para mí no está bien, ¿sí? O sea, pero tampoco estoy haciendo demasiado desde mi lugar para cambiar las cosas. Tampoco me estoy resistiendo demasiado a esa relación de poder en términos económicos. Estoy voluntariamente acatándola, aunque sé o aunque considero que eso es ilegítimo. Pero, más allá de mi posición, o sea, del hecho de que yo considero que eso es ilegítimo, hay un montón de personas que consideran que eso es legítimo, que eso es correcto, que está bien. Ni se lo cuestionan. Hay un acuerdo, un consenso de que eso efectivamente está bien, que es correcto, que está perfecto, que no hay ningún problema con eso. Y eso es lo que permite, a través del consenso, de la aceptación y de acuerdo, sostener legítimamente la desigualdad. Aunque muchos de nosotros, muchas de nosotros, cuando nos detenemos a pensar un poquito en eso, nos damos cuenta que es un toque injusto. Entonces, si es un toque injusto, no es tan legítimo que digamos, ¿no? Los dejo pensando en eso. ¿Pueden ustedes estar de acuerdo? Y está todo bien, digamos. Yo tengo esta visión de mundo, no pretendo imponérselas. Oh, sí. Perdón, tenía que hacer ese chiste con el Faraona. No, en realidad no pretendo imponérselas. Es mi visión de mundo y tengo mis fundamentos para verlo y creerlo de esa manera. Simplemente invito a que tomen estos conceptos que estamos trabajando y los piensen en función del mundo en el que vivimos y los utilicen para cuestionarse esta parte del mundo en la que vivimos, a las que llamamos relaciones de poder, y a partir de eso se fijen si están de acuerdo o no con esta realidad, ¿sí? Última cuestión que me queda por mencionar, lo voy a hacer cortito porque me parece que es una de las partes que, digamos, que más se entiende del tema, y si no me preguntan, así que voy a usar los últimos 5 minutitos para cerrar. Vimos que el poder se sostiene en base a una serie de instrumentos, vimos que también depende de la construcción de la legitimidad, y vimos que detrás de la construcción de la legitimidad también hay ideologías, ¿sí? Además de todos estos elementos, el poder se disfraza. Se disfraza no en el sentido de que se oculta, sino de que se engalana, se reviste de símbolos que justifiquen su existencia, ¿sí? Y acá me voy a detener específicamente en el poder político. El poder político, el ejercicio del poder político, requiere para su constante relegitimación frente a quienes aceptamos que haya otros que dominen, el cubrirse de símbolos que lo justifiquen, ¿sí? Hay una cuestión simbólica, ¿sí?, en estas relaciones de poder, en el planteo de que el poder existe para sostener esto. Esos símbolos pueden tener que ver con discursos asociados, por un lado, a la cuestión ideológica, o bien a la necesidad de, bueno, este poder es necesario que se ejerza porque los peligros de los que nos protege este ejercicio del poder son un montón. Puede estar vinculada la construcción simbólica del poder a la identificación común entre quienes ejercen el poder y quienes ocupan el rol de obediencia con algún símbolo que nos una, nos identifique. La bandera, el himno, fechas patrias, ¿sí? Yo acepto la autoridad o el poder de mando de ese que ejerce o ese grupo que ejerce el poder político sobre mí y el resto de la sociedad porque compartimos una serie de símbolos en común que nos identifican. Por supuesto que la cuestión simbólica no es la única que justifica el ejercicio del poder, ¿sí? O si no, es un edificio que se cae por sí solo, sobre todo tomando esta cuestión Foucaultiana de que el poder está en todas partes, ¿sí? Esto que quiero decir es, muchas veces esta articulación de las relaciones de poder en base a los acuerdos, los consensos, la legitimidad
que requiere para funcionar está alimentada, revestida de una serie de símbolos que permiten que quienes estamos en el lugar de obedecer nos identifiquemos de alguna manera con aquellos, aquelles a quienes hemos reconocido como el poder de mando o la autoridad, como el sector dominante, ¿sí? Voy a utilizar un último símbolo que también me sirve como ideología para cerrar con esto. Un símbolo en términos discursivos que se utiliza muchísimo, ¿sí? Muchísimo. El texto les pone el ejemplo de la inseguridad. Yo les voy a poner otro ejemplo. Un símbolo discursivo que se utiliza muchísimo hoy para justificar la forma en la que se dan las relaciones de poder en nuestras sociedades, tanto en nivel político como a nivel económico y también a nivel cultural, es la meritocracia. Y la meritocracia es a su vez una ideología, una forma de ver el mundo, en la que básicamente, dicho de forma simple y a grandes rasgos, lo que se plantea es que cada uno obtiene aquello que se esfuerza por obtener, ¿no? A mayor esfuerzo, mayores frutos, mayor esfuerzo, mayores ventajas, mayor esfuerzo, igual vas a ocupar una mejor posición en las relaciones de poder. ¿Por qué digo que esto es un símbolo, sí, y una ideología y no directamente una realidad? Porque no existen en las sociedades capitalistas la igualdad de oportunidades. Entonces, la meritocracia, es decir, la idea de que cuanto más te esfuerces, más vas a conseguir, es un símbolo que se crea desde las relaciones de poder para justificar la desigualdad. Estás en una posición inferior en términos de la relación de poder político, económico y cultural con otra persona porque no te esforzaste lo suficiente como para llegar más arriba. Estás en una posición de desigualdad respecto de los demás porque no te esforzaste lo suficiente para mejorar tu situación, ¿sí? Cierro con esto, lo piensan, lo discutimos si quieren en la próxima videollamada. Espero que se haya entendido, me quedan un par de segundos nada más. No voy a tomarme otro video para hacer un refresh de conceptos porque creo que sería como saturarles. Y hasta acá creo que se entendió todo más o menos bastante ordenadito. Gracias si vieron los videos hasta acá, espero que se haya entendido. Si algo no se entendió, si les parece que algo quedó medio como por la mitad, porfa me lo dicen. Perdón por lo precario de vuelta, gracias de nuevo si me vieron hasta acá, les mando un abrazo gigante, extraño mucho el aula, ojalá que se haya entendido y cualquier duda, porfa, de verdad consulten porque es la única manera que tengo de saber si esto que estamos tratando de hacer, de aprender juntos, a pesar de la cuarentena, está funcionando. Les quiero, en serio, les abrazo fuerte, gracias, nos vemos en la próxima videollamada.